Él es el doctor Eduardo Barcesat, uno de los hombres que más sabe, uno de los hombres que más sabe de la Constitución argentina, entre otras cosas, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Barcesat, un gran abrazo aquí en Bonn, hoy por Radio Brisas para todo el país. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo está usted? Bien, Y ahí bueno, me perdí el otro día, azorado con el íbamos a fallo. mandar con Crónica una cámara. ¿Usted con quién estuvo el otro día? ¿Con Berbisky? No, ¿con quién estuvo? Con No, otros dos estuve en un programa compañeros de CN23 explicando la sobre este inconstitucionalidad de tema. este fallo. Y bueno, obviamente es un fallo lamentable, la doctrina del voto de mayoría, Ahí está. quebranta la estructura jerárquica del orden jurídico argentino, que se integra con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Sí, sí, Creo sí. que hacer prevalecer una norma procesal derogada sobre las disposiciones taxativas y vinculantes de estos tratados es un estropillo jurídico imperdonable, ¿no? Si el Imperdonable. ministro de la Corte, Rosati, habló de un dilema moral, hay que decirle que la resolución del dilema moral fue muy inmoral, ¿no? Porque quebranta el orden jurídico y esto creo que es el deber primero que tienen los jueces, el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional y ahora, desde el 94, de los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto es gravoso también porque Rosati fue convencional constituyente, así que sabe perfectamente de ese rango constitucional. Y llama la atención el giro A de mí ese le sorprendió la actitud de Rosati. En realidad, en materia de derechos humanos, y lo dije cuando estaba su propuesta para integrar la Corte Suprema, más allá del debate sobre el Ajá. fallido nombramiento en comisión, que el único aspecto que yo criticaba de sus antecedentes académicos era la postura en materia de derechos humanos, al considerarlo como Ah, una mire suerte usted. de derechos débiles, ¿no? Incompletos, más bien compromisos que derechos exigibles, postura que también comparte Rosenkrantz, debo decir, aunque bueno, los Sí, claro. antecedentes de Rosenkrantz nunca me simpatizaron como para que integrara la Corte Suprema de Justicia de Y la la Nación. doctora Nolasco, ¿qué le pareció el fallo de Nolasco? Y giró, quebró la doctrina del acto propio, pareciera que es la retribución por haberla mantenido en el cargo, haber adoptado esta Ah, postura claro, que claro. contradice un precedente no muy lejano que ella firmó de un voto memorable junto con Zaffaroni y otros ministros de Y la Corte Argibay, Carmen Argibay. y Carmen Argibay. Bueno, esto es parte del deterioro y del derrumbe institucional, pero una parte muy costosa. Yo creo que al gobierno esto no le favorece políticamente y mucho menos en un periodo de Bueno, ahí proximidad. salieron, digo, desde Garabano, y leí esta madrugada a Peña diciendo, no, nosotros, cómo, cuándo, Sí, dónde, tratan de despegar, pero claro, pero está en el espíritu también de esta gente, qué sé yo. son dos hipócritas porque en realidad todo esto empieza con las afirmaciones del presidente de la Nación al decir que hay un curro de los derechos humanos, al Bueno, yo hablar ayer, puede ser en la apariencia un programa pasatista, pero en televisión registrada, sí, sí, sí. en la posibilidad de por cortar y recortar, ahí está dicho. Porque no puede, yo puedo jugar o no jugar, pero no juego, cuando hay cosas que las dice. Efectivamente hay una repulsa. Yo creo, Pembón, que el día 10 va a ser una bisagra en este tema, es decir, Sí, sin no duda. solamente porque presumo que va a ser una manifestación multitudinaria la que va a La del rodear la plaza, miércoles, sí, la claro. del miércoles, sí, sí, la del día 10. Y además porque no sé qué coraza hay que tener para el día 11 sentarse en el sillón de la respectiva sala de la Corte Suprema, de los magistrados que firmaron este fallo, ¿no? Creo que va a ser muy difícil y muy penoso volver a la tarea cotidiana después de recibir una repulsa que se manifieste primero a nivel universal por las voces calificadas del derecho internacional que ya han sepultado la pretensa doctrina del voto de mayoría.
Sí, Y claro. además, si el conjunto de las entidades de derechos humanos sale a defenestrar este fallo y a pedir el juicio político de sus integrantes, la situación no es cómoda, no es cómoda. No, me parece que no. Digo, porque este fallo ignora, como dicen los que saben, y por supuesto, y ustedes son los que saben más, ignora todos los pilares de la impunidad, el abuso de la fuerza, la imposición de las leyes inicuas que fueron derogadas en su momento por el legislativo y después declaradas inconstitucional. Recuerdo Y además los precisamente que crímenes de los lesa humanidad no organismos son internacionales, imprescriptibles. tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, enterraron las leyes de amnistía, me refiero al punto final y la obediencia de vida y los indultos presidenciales, diciendo a ambos dictámenes que eran nulos esas disposiciones y lesivas de la respectiva convención regional e internacional. Y hubo que esperar el gobierno de Néstor Kirchner para que fueran anuladas esas leyes y Así luego es. los indultos. Pero recordemos que hubo un simulacro de cumplimiento de los dictámenes estos que fue bajo el gobierno de la Alianza, donde cínicamente se derogó las leyes de punto final y obediencia de vida, pero como era ley penal más benigna, siguieron produciendo efecto, es decir, no cambió la situación de impunidad de los genocidas responsables. De manera que Yo digo, ahora, Rosenkrantz fue un hombre que formó parte del estudio que asesoraba, por supuesto, entre otras cosas, a Clarín, ¿no? entiendo que sí, a Cablevisión y Artear, efectivamente así figuraba, además en la publicidad de la web del estudio jurídico con el doctor Bausat, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y entonces, usted considera, no es el único, yo estaba leyendo hoy al querido Mario Weinfeld hablar también de la Hayton, que de alguna manera, entre comillas, hubiera contraprestado esa continuidad donde la jubilación la hubiera postergado, ¿no? Qué Y, bárbaro, qué y esto es bárbaro. muy doloroso porque la Corte es la que acuñó la doctrina del llamado acto propio, que sostiene que cuando uno ha obrado determinada manera ante iguales circunstancias no puede cambiar esa postura cuando se reproducen las mismas circunstancias, ¿no? Ella A votó ver, en el explíqueme, ¿cómo 2009 es bien. eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No, ¿cómo es que quiero interpretar lo que me está diciendo? ¿Cómo es? Estoy diciendo que ella ha quebrantado la doctrina del acto propio, porque en el 2009 ella firmó correctamente rechazando la aplicación del 2 por 1 Ah, en ya está, ahí está, no, eso no lo sabía, eso no lo Ah, sabía. sí, 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 es decir, no es que ella no tenga un antecedente en este tema y haya ya opinado, no, no, lisa y Ya llanamente opinó y cambió lo firmó. la postura a 180 grados y esto es Qué bárbaro. lamentable, ¿no? Yo digo, en el mismo paquete puede salir Astiz o el Turco Julián. Sí, por supuesto van a tener que recorrer toda la estructura judicial porque el pedido de aplicación tiene que introducirse ante juez de primera instancia, luego interviene el Tribunal de Apelación, finalmente una Cámara de Casación y luego recién llega a la Corte Suprema. Todo esto lleva un tiempo, veremos si se logra modificar este criterio o si se modifica la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque entre las atribuciones que tiene el Congreso al iniciar el proceso de juicio político está el de suspender a los magistrados que están Ah, mire sospechados de mal usted, a eso no lo desempeño. sabía. Ah, qué dato importante ese. De manera que, bueno, allí es donde creo que hay que poner el esfuerzo mayor, porque si bien es importante lograr la condena de este fallo en sede regional e internacional, el resultado de esa condena no es devolver a la cárcel a los genocidas, sino una sanción al Estado argentino por haber incumplido con los tratados que ha ratificado, y en este Claro. caso, incluido con jerarquía de cláusula constitucional. Yo digo, mientras todo esto pasa, y lo dicen hoy algunos medios, lo de Milagro Sala está en stand-by, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, esto es para beneficiar a aquellos que les interesa el poder. Milagro Sala les interesa, pero en un sentido inverso. Les interesa tenerla detenida, tenerla castigada, aunque no haya ningún juicio que se sostenga,
y además debería, en su caso, seguir enjuiciada, pero bajo libertad ambulatoria, ¿no? Qué raro. Yo le agradezco muchísimo su tiempo de domingo, nos ayuda a pensar, esto se multiplica, la querida Radio Brisas se multiplica nacionalmente, así que muchísimas gracias, Eduardo. Buen domingo para usted. Que siga bien, tal vez. Que usted siga bien. Señoras y señores, 10:15 de la mañana. Estamos en Radio Brisas, ¿no es cierto, querido Martínez? Sí, señor, claro que sí, cada vez más despierto, me dejó pensando tanto Marcesat, por Dios. No, sí, aparte es muy claro, muy claro. Tomar unas clases importantes con La pucha.